Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta maliciosa. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios del rey Herodes o herodianos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos pues, ¿qué opinas sobre esta cuestión? ¿Es lícito pagar el impuesto al César, sí o no? Comprendiendo Jesús la mala intención de la pregunta, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tientan? Enséñenme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: del emperador César. Entonces Jesús contestó: pues páguenle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Hoy los que te glorifican te ensalzan, mañana te crucifican. Hoy los que te adulan, mañana te pegan la puñalada trapera o marranera por detrás. La vida te enseña: no vivas de lisonjas humanas, que muchas veces detrás de ella, más que sinceridad de intenciones, hay malicia de sentimientos o hay manipulación de otra persona. Pero hay un segundo aspecto que me parece bien interesante. Jesús no traga entero. Jesús no se queda con nada de nadie. Jesús denuncia la falsedad, la hipocresía, la torcida intención. Cuando ve que una persona no es clara, se molestó Jesús y dice: ustedes, ¿por qué me formulan esa pregunta capciosa? ¿Por qué me ponen esta trampa? En el fondo él sabía que no había adulación cuando le dice: ay, eres un hombre veraz, vences todo respeto humano, sabemos que siempre estás en favor del ser humano, tú que hablas siempre con sinceridad, te hacemos esta pregunta. ¿Conocen ese tono que estoy fingiendo? ¿Conocen ese tono de aduladores y de una suavidad aparente, fabricada, artificial? Jesús denuncia, y a nosotros de alguna manera nos toca denunciar cuando vemos en una persona no es sincera, tiene doble discurso, tiene doble intención. Y Jesús, que la cara era de un hombre sano, limpio, pero no era tonto para nada, a partir de un principio y realidad, cuando le dicen: hay que pagar el impuesto al César, al emperador César, y hay que pagar un tributo a la vida de Dios, dice: présteme un denario. La moneda más común en su época. En un lado ve un sello, en otro lado ve la cara del emperador. Y Jesús con sabiduría les dirá: den al emperador César lo que pertenece al mundo, el tributo económico del mundo, el impuesto del mundo. Pero luego dice: la vida que se las ha dado Dios, den a Dios lo que es de Dios. El tributo económico al Estado, al gobierno de turno, pero tu vida te la da Dios, tu salud te la da Dios, tus dones te los da Dios. Las bendiciones que recibes en tu familia, trabajo y demás te las da Dios. Tributa a Dios con tu propia vida y tributa a los hombres, al Estado, al emperador. Tributa con una moneda, tributa con un impuesto económico. Pero viene la tercera y última enseñanza, la más importante de todas y en la que me quisiera detener un poco más. Ya no hablamos de la adulación, la lisonja, la alabanza como una vía de falsedad para manipular a un ser humano, para ponerle trampas. No hablamos de cómo Jesús denuncia esa falsedad y pone al descubierto lo que está en oscuridad, lo ilumina, sino que hablamos de una verdad profunda. Cuando Jesús dice: den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esto en el lenguaje del hombre de hoy? ¿Qué significa esto? Miren, mis hijos del alma, no se puede unir el espíritu del mundo con el espíritu del Evangelio.
No se puede unir el espíritu del mundo con el espíritu del Evangelio. La iglesia, que desde lo humano, desde lo puramente humano, es la institución más antigua que ha caminado en esta tierra 20 siglos. A ver qué institución ha caminado 20 siglos, la iglesia. La iglesia ha llorado la desventura, la equivocación de querer unir los criterios del mundo con los criterios de Dios. Y quiero servirme de 3 ejemplos, 3 afirmaciones que nos muestran que siempre que la iglesia ha pretendido hacer su misión, evangelizar con los criterios del mundo, se ha estrellado, se ha equivocado, ha sido humillada, ha sido contaminada. Esto no lo decimos de la iglesia en general, lo decimos de ti y de mí que somos evangelizadores. 3 tentaciones universales a la hora de uno con buen propósito, con buena intención de querer evangelizar. La primera tentación a manera de ejemplo que quiero presentar con ustedes es esta: para uno anunciar a Jesús, para uno ser luz en el mundo, por uno evangelizar y comunicar la nueva vida que Jesús nos da, no se necesita dinero, se necesita el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Yo no sé por qué tenemos tan metido en la cabecita la idea de que todo para levantar una parroquia, para sacar adelante un carisma, todo es plata. El Papa nos ha dicho en Colombia hace algunas semanas, lo que ha dicho en muchos países del mundo, dice, recuerden, lo decía en un encuentro con sacerdotes, seminaristas y religiosas, el demonio entra ¿por dónde? Por el bolsillo. Eso no lo ha dicho el Papa, eso lo viene diciendo la iglesia hace 2000 años, lo decía Jesús, no puede servir a Dios y al dinero. Se nos metió de que usted para evangelizar, para formar comunidades, para llevar la vida nueva de Jesús, para transformar la vida necesita dinero. No, necesitas el fuego de Dios, el fuego del Espíritu, la alegría del evangelizador, la esperanza que ha sembrado el Espíritu de Dios en tu propio corazón. No son las cosas materiales, no caigamos en esa tentación. En el mundo, en América Latina, en nuestro país, en nuestra ciudad, hay muchas estructuras vacías, sin alma, esqueletos sin cuerpo, salones parroquiales, salones de evangelización, grandes estructuras materiales que se están vaciando por falta de vocaciones, por falta de feligreses y por falta del fuego del Espíritu de Dios. Jesús empezó su misión en la simpleza de 12 hombres, sin dinero, sin medios tecnológicos, sin grandes salones, predicando en la calle a cielo abierto. Es el fuego de Dios el que tocó los corazones y movió la vida. Y nos parece hoy que necesitamos, compitiendo con el espíritu del mundo, no sé, grandes estructuras materiales, grandes salones, grandes auditorios, quizás grandes canales de televisión. Yo se los he dicho, nuestras cámaras de televisión son todas de segunda, compradas pobremente, pero hacen tanto bien como lo puede hacer una cadena internacional de noticias en los Estados Unidos. Igual llevamos el mensaje con cámaras muy sencillas, de segunda mano, pero en buen estado. Es el fuego de quienes estamos al frente de estas cámaras, quienes podemos comunicar la fuerza de Dios si somos personas de oración, de vida interior, de presencia del Espíritu Santo. Pero hay un segundo ejemplo que nos lleva uno a pensar que es una tentación de equiparar el espíritu del mundo, el del César, con el espíritu de Dios. Y es que uno a veces piensa que para ser popular o ser acogido en el mundo necesitas beber del espíritu del mundo. ¿Qué significa esto? El Papa habla mucho de la mundanidad espiritual. Hace 4 años y medio desde que lo eligieron Papa, él repite esa palabra, nos dice, no caigan en la mundanidad espiritual. ¿Qué es la mundanidad espiritual en términos muy sencillos? Vivir según el espíritu del mundo, por más que nos llamemos clérigos, consagradas o laicos comprometidos. Vivir según el espíritu del mundo. ¿Qué es ese espíritu del mundo? Uno decir, mire, el tema de la cruz,
eso del Evangelio y que Cristo murió crucificado, bajémosle esa exigencia, no pongamos la cruz, ni mucho sacrificio para ser cristiano, a ver si recogemos clientela, adeptos, feligreses, membresía, según la iglesia de la que se hable. No, hay que hablar de la cruz, hay que hablar de que hay una pedagogía, un mensaje en la muerte sacrificial de Jesús en cruz. Hay que decir con San Pablo que la cruz es fuerza de Dios, sabiduría de Dios para el hombre que cree, por más que sea locura y escándalo para el mundo. No podemos bajarle la exigencia evangélica, no podemos bajarnos de la cruz, porque en la quinta esencia del mensaje cristiano está que Jesús toda su vida la entregó, y esa entrega de amor la refrendó en el Calvario crucificado. No podemos, por ser populares, aceptados por la gente, más simpáticos para los demás, decir que no hay cruz. No podemos también en ese caso bajarle la moral evangélica y decir, no, esto no está mal hecho, tú puedes tener otra persona, eso está bien fuera de tu matrimonio, lo haces con discreción, lo haces con prudencia, eso está bien, eso no es mal hecho, eso no está desbordando los preceptos sabios de Dios. No, tú estás obrando bien, bajándole a la moral evangélica para ser simpáticos, agradables ante los demás. Yo recuerdo un señor me dijo, padre, usted que es un sacerdote moderno, de avanzada, la adulación de los herodianos, la misma adulación, tú que eres de avanzada y moderno, mira, ella tiene su esposo, pero no se entiende con él, yo la quiero, yo tengo a mi esposa, no me entiendo con ella, ahora nos amamos, dile que eso no tiene nada, venimos a tu misa que nos gusta y queremos comulgar, dile a ella que eso no tiene problema. Y le dije, eso no está bien, no es lo que agrada a Dios. Y entonces ya el hombre que me había adulado, tú que eres moderno, un sacerdote de avanzada, padre, usted, el que dice esas predicaciones y ahora dice que esto está mal, porque le pusimos una exigencia al evangelio, porque no le hicimos un Dios del tamaño de su bolsillo, de sus exigencias, ya no le pareció al niño lindo. Dice, hijos, es una tentación bajarle al evangelio para hacernos aceptables ante el mundo, disminuir, volver la moral un poco light, no tiene razón de ser. No descafeinemos el evangelio. No se trata de un rigorismo moral, no se trata de un purismo, no sé qué, pero la esencia no se puede menguar simplemente para caer en la lógica del mundo, la lógica del mercado. Pongamos esta oferta religiosa fácil para que la gente la acepte y tengamos más mayorías. Papa Benedicto hablaba de tres innegociables. Él decía, la vida es sagrada, no se debe violar. El amor natural humano se construye sobre el cariño de un hombre y de una mujer. La educación de los hijos es derecho de los papás. Él decía, esto por más que me tiren piedras, decía el Papa Benedicto en su época, por más que me juzguen, no, es la moral del evangelio, es la moral cristiana. Yo no puedo aquí por darle gusto al mundo, una sociedad secular que pide que todo lo malo lo digamos bueno, darle gustos a ustedes. Y el Papa se sostuvo en esto. Terminemos con un tercero y último ejemplo que es bien simpático sobre esta mundanidad espiritual. Y es una tentación de la iglesia y de muchas personas creer que buscando el poder humano, creer en la iglesia que buscando el poder económico, creer en la iglesia que buscando el poder terrenal, vamos a hacer más bien a la gente. Toda la historia de la iglesia triste, de los Borgia, siglo XI, siglo terrible, de oscurantismo, que fue un perfecto matrimonio, contubernio, alianza entre lo que es el poder espiritual, la iglesia, y el poder temporal, los reinados del mundo. De hecho, todavía tenemos algo de coletazos de esa iglesia cortesana, real, principesca, donde se salen en procesiones imponentes como de medio emperadores, por allá europeos u orientales. Si algo ha hecho este Papa actual es desmitificar y decir, no, la iglesia tiene que presentarse como humilde servidora del mundo, sin ese boato, solemnidad, hieratismo, rigidez, pomposidad,
con la que la ve el mundo, donde algunos dicen, wow, es una reina la iglesia, pero no está en concordancia con la inspiración, la esencia del Maestro, nuestro fundador, Jesucristo. Miren, la lógica del poder del mundo es dominar, y el poder del Evangelio está en servir. Jesús lo dijo, el que quiera ser el primero no domine a los demás, no sea intrigante, no ponga trampa, no maneje dobles lenguajes. Eso no es lo que dice Jesús. El que quiera ser el primero, sirva. Sirve en tu fábrica a tus empleados, sirve en tu hogar a tu esposa e hijos, sirve como sacerdote anunciando con fuego y claridad la palabra de Dios, sirve. El poder en clave cristiana es servicio, y el poder en clave terrenal, en clave temporal del mundo, es dominación sobre los demás. Cuando uno ha visto esos matrimonios, no sé, con presidentes que se pueden volver dictadores, con gobernantes, con casas reales, con empresas, ¿saben qué hacen? A la iglesia y al anunciador se le cierra la boca, lo amarran de manos, lo amarran de pies y le silencian la boca, porque como recibe un dinerito, recibe un apoyo del poder, le toca quedarse callado. Tal vez hoy una de las causas, no es la única ni mucho menos, y un saludo a las familias y hermanos que nos ven en España, hoy tal vez lo que más cuestiona la sociedad española, que por demás es muy secularizada, hoy lo que más cuestiona es, vimos mucho matrimonio de la iglesia, con una época de la dictadura militar que duró por allá hasta 1975, con el general Franco en su época, dice, no nos gustaba tanto matrimonio de la iglesia, con el poder político de la época, por colocar un ejemplo, en todos los países hay, en todas partes se cuecen, se cocinan habas. Señor, en este domingo mundial de las misiones, ayúdame a descubrir que vine al mundo, no a alimentarme porque sí o a consumir oxígeno gratis. Vine al mundo a realizar una misión en tu casa, en tu familia, en tu empresa, con tus amigos, a través de estos medios digitales, diciéndole a otros, mira esta Eucaristía, mira este mensaje. Eres misionero, eres misionero. Hoy te invito para que descubras la alegría de no vivir encerrado para ti o tu pequeño mundo, dos personas, sino de salir de ti mismo y descubrir la alegría de servir, anunciar la vida de Jesús, la sabiduría de Jesús para construir un mundo, una sociedad, una familia, un hombre mejor. Amén. Espíritu de Dios, toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser, lléname con tu presencia, con tu poder. Lléname con tu presencia, lléname con tu poder.
bajándole a la moral evangélica para ser simpáticos, agradables ante los demás. Yo recuerdo un señor me dijo: padre, usted que es un sacerdote moderno, de avanzada, la adulación de los herodianos, la misma adulación, tú que eres de avanzada y moderno, mira, ella tiene su esposo, pero no se entiende con él, yo la quiero, yo tengo mi esposa, no me entiendo con ella, ahora nos amamos, dile que eso no tiene nada, venimos a tu misa que nos gusta y queremos comulgar, tú que dile a ella que eso no tiene problema. Y le dije: eso no está bien, no es lo que agrada a Dios. Y entonces ya el hombre que me había adulado, tú que eres moderno, un sacerdote de avanzada: padre, usted, el que dice esas predicaciones y ahora dice que esto está mal, porque le pusimos una exigencia al evangelio, porque no le hicimos un Dios del tamaño de su bolsillo, de sus exigencias, ya no le pareció al niño lindo. Dice: hijos, es una tentación bajarle al evangelio para hacernos aceptables ante el mundo, disminuir, volver la moral un poco light. No tiene razón de ser. No descafeinemos el evangelio. No se trata de un rigorismo moral, no se trata de un purismo, no sé qué, pero la esencia no se puede menguar simplemente para caer en la lógica del mundo, la lógica del mercado. Pongamos esta oferta religiosa fácil para que la gente la acepte y tengamos más mayorías. Papa Benedicto hablaba de tres innegociables. Él decía: la vida es sagrada, no se debe violar. El amor natural humano se construye sobre el cariño de un hombre y de una mujer. La educación de los hijos es derecho de los papás. Él decía: esto, por más que me tiren piedras, decía el Papa Benedicto en su época, por más que me juzguen, no, es la moral del evangelio, es la moral cristiana. Yo no puedo aquí por darle gusto al mundo, una sociedad secular que pide que todo lo malo lo digamos bueno, darle gustos a ustedes. Y el Papa se sostuvo en esto. Terminemos con un tercero y último ejemplo que es bien simpático sobre esta mundanidad espiritual. Y es una tentación de la iglesia y de muchas personas creer que buscando el poder humano, creer en la iglesia que buscando el poder económico, creer en la iglesia que buscando el poder terrenal, vamos a hacer más bien a la gente. Toda la historia de la iglesia triste, de los Borgia, siglo XI, siglo terrible, de oscurantismo, que fue un perfecto matrimonio, contubernio, alianza entre lo que es el poder. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta maliciosa. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios del rey Herodes o herodianos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos pues qué opinas sobre esta cuestión. ¿Es lícito pagar el impuesto al César, sí o no? Comprendiendo Jesús la mala intención de la pregunta, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tientan? Enséñenme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: del emperador César. Entonces Jesús contestó: pues páguenle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Hoy los que te glorifican te ensalzan, mañana te crucifican. Hoy los que te adulan, mañana
te pegan la puñalada trapera o marranera por detrás. La vida te enseña, no vivas de lisonjas humanas, que muchas veces detrás de ella, más que sinceridad de intenciones, hay malicia de sentimientos o hay manipulación de otra persona. Pero hay un segundo aspecto que me parece bien interesante. Jesús no traga entero. Jesús no se queda con nada de nadie. Jesús denuncia la falsedad, la hipocresía, la torcida intención. Cuando ve que una persona no es clara, se molestó Jesús y dice: ustedes, ¿por qué me formulan esa pregunta capciosa? ¿Por qué me ponen esta trampa? En el fondo él sabía que no había adulación con criterios de Dios. Y quiero servirme de 3 ejemplos, 3 afirmaciones que nos muestran que siempre que la iglesia ha pretendido hacer su misión, evangelizar con los criterios del mundo, se ha estrellado, se ha equivocado, ha sido humillada, ha sido contaminada. Esto no lo decimos de la iglesia en general, lo decimos de ti y de mí, que somos evangelizadores. 3 tentaciones universales a la hora de uno con buen propósito, con buena intención de querer evangelizar. La primera tentación, a manera de ejemplo, que quiero presentar con ustedes es esta: para uno anunciar a Jesús, para uno ser luz en el mundo, por uno evangelizar y comunicar la nueva vida que Jesús nos da, no se necesita dinero, se necesita el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Yo no sé por qué tenemos tan metido en la cabecita la idea de que todo para levantar una parroquia, para sacar adelante un carisma, todo es plata. El Papa nos ha dicho en Colombia hace algunas semanas lo que ha dicho en muchos países del mundo. Dice, recuerden, lo decía en un encuentro con sacerdotes, seminaristas y religiosas: el demonio entra ¿por dónde? Por el bolsillo. Eso no lo ha dicho el Papa, eso lo viene diciendo la iglesia hace 2000 años, lo decía Jesús. No puede servir a Dios y al dinero. Se nos metió de que usted, para evangelizar, para formar comunidades, para llevar la vida nueva de Jesús, para transformar la vida, necesita dinero. No, necesitas el fuego de Dios, el fuego del Espíritu, la alegría del evangelizador, la esperanza que ha sembrado el Espíritu de Dios en tu propio corazón. No son las cosas materiales, no caigamos en esa tentación. En el mundo, en América Latina, en nuestro país, en nuestra ciudad, hay muchas estructuras vacías, sin alma, esqueletos sin cuerpo, salones parroquiales, salones de evangelización, grandes estructuras materiales que se están vaciando por falta de vocaciones, por falta de feligreses y por falta del fuego del Espíritu de Dios. Jesús empezó su misión en la simpleza de 12 hombres, sin dinero, sin medios tecnológicos, sin grandes salones, predicando en la calle a cielo abierto. Es el fuego de Dios el que tocó los corazones y movió la vida. Y nos parece hoy que necesitamos, compitiendo con el espíritu del mundo, no sé, grandes estructuras materiales, grandes salones, grandes auditorios, quizás grandes canales de televisión. Yo se los he dicho, nuestras cámaras de televisión son todas de segunda, compradas pobremente, pero hacen tanto bien como lo puede hacer una cadena internacional de noticias en los Estados Unidos. Igual llevamos el mensaje con cámaras muy sencillas, de segunda mano, pero en buen estado. Es el fuego de quienes estamos al frente de estas cámaras, quienes podemos comunicar la fuerza de Dios si somos personas de oración, de vida interior, de presencia del Espíritu Santo. Pero hay un segundo ejemplo que nos lleva uno a pensar que es una tentación de equiparar el espíritu del mundo, el del César, con el espíritu de Dios. Y es que uno a veces piensa que para ser popular o ser acogido en el mundo necesitas beber del espíritu del mundo. ¿Qué significa esto? El Papa habla mucho de la mundanidad espiritual. Hace 4 años y medio desde que lo eligieron Papa, él repite esa palabra, nos dice, no caigan en la mundanidad espiritual. ¿Qué es la mundanidad espiritual en términos muy sencillos? Vivir según el espíritu del mundo, por más que nos llamemos clérigos,
consagradas o laicos comprometidos. Vivir según el espíritu del mundo. ¿Qué es ese espíritu del mundo? Uno decir, mire, el tema de la cruz, eso del evangelio y que Cristo murió crucificado, bajémosle esa exigencia, no pongamos la cruz ni mucho sacrificio para ser cristiano, a ver si recogemos clientela, adeptos, feligreses, membresía, según la iglesia de la que se hable. No, hay que hablar de la cruz, hay que hablar de que hay una pedagogía, un mensaje en la muerte sacrificial de Jesús en cruz. Hay que decir con San Pablo que la cruz es fuerza de Dios, sabiduría de Dios para el hombre que cree, por más que sea locura y escándalo para el mundo. No podemos bajarle la exigencia evangélica, no podemos bajarnos de la cruz, porque en la quinta esencia del mensaje cristiano está que Jesús toda su vida la entregó, y esa entrega de amor la refrendó en el Calvario crucificado. No podemos, por ser populares, aceptados por la gente, más simpáticos para los demás, decir que no hay cruz. No podemos también en ese caso bajarle la moral evangélica y decir, no, esto no está mal hecho, tú puedes tener otra persona, eso está bien fuera de tu matrimonio, lo haces con discreción, lo haces con prudencia, eso está bien, eso no es mal hecho, eso no está desbordando los preceptos sabios de Dios. No, tú estás obrando bien. Cuando le dices, ay, eres un hombre veraz, vences todo respeto humano, sabemos que siempre estás en favor del ser humano, tú que hablas siempre con sinceridad, te hacemos esta pregunta. ¿Conocen ese tono que estoy fingiendo? ¿Conocen ese tono de aduladores y de una suavidad aparente, fabricada, artificial? Jesús denuncia, y a nosotros de alguna manera nos toca denunciar cuando vemos en una persona no es sincera, tiene doble discurso, tiene doble intención. Y Jesús, que la cara era de un hombre sano, limpio, pero no era tonto para nada, a partir de un principio y realidad, cuando le dicen hay que pagar el impuesto al César, al emperador César, y hay que pagar un tributo a la vida de Dios, dice, présteme un denario. La moneda más común en su época. En un lado ve un sello, en otro lado ve la cara del emperador. Y Jesús con sabiduría les dirá, den al emperador César lo que pertenece al mundo, el tributo económico del mundo, el impuesto del mundo. Pero luego dice, la vida que se les ha dado Dios, den a Dios lo que es de Dios. El tributo económico al Estado, al gobierno de turno, pero tu vida te la da Dios, tu salud te la da Dios, tus dones te los da Dios, las bendiciones que recibes en tu familia, trabajo y demás te las da Dios. Tributa a Dios con tu propia vida y tributa a los hombres, al Estado, al emperador, tributa con una moneda, tributa con un impuesto económico. Pero viene la tercera y última enseñanza, la más importante de todas, y en la que me quisiera detener un poco más. Ya no hablamos de la adulación, la lisonja, la alabanza como una vía de falsedad para manipular a un ser humano, para ponerle trampas. No hablamos de cómo Jesús denuncia esa falsedad y pone al descubierto lo que está en oscuridad, lo ilumina, sino que hablamos de una verdad profunda. Cuando Jesús dice, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esto en el lenguaje del hombre de hoy? ¿Qué significa esto? Miren, mis hijos del alma, no se puede unir el espíritu del mundo con el espíritu del evangelio. No se puede unir el espíritu del mundo con el espíritu del evangelio. La iglesia, que desde lo humano, desde lo puramente humano, es la institución más antigua que ha caminado en esta tierra 20 siglos. A ver qué institución ha caminado 20 siglos, la iglesia. La iglesia ha llorado la desventura, la equivocación de querer unir los criterios del mundo con los